Bien, ya este es un nuevo podcast, este sería el capítulo 3 de la lectura del código de minería actual. ¿Ya? En el capítulo anterior quedamos en el artículo 43, leyendo las cosas que tiene que contener el documento que solicita un pedimento para una concesión de exploración. ¿Ya? En estos momentos voy a empezar a leer y a analizar si es que se puede, dentro de lo poco que me manejo en este tema, el artículo 44 en adelante. Esto corresponde al título quinto del código. ¿Ya? El título quinto se define como del procedimiento de constitución de las concesiones mineras. Bien, ya. Artículo 44 dice: la manifestación deberá señalar la manifestación. El artículo 43 me dicta las cosas que tiene que indicar el documento de pedimento. El artículo 44 me dicta las cosas que tiene que tener el documento que solicita la manifestación minera de explotación. Primero, el nombre, la nacionalidad y el domicilio del manifestante, y en su caso también los de la persona que haga la manifestación en nombre de otra. Si se trata de personas naturales, se indicará además su profesión u oficio y estado civil. Segundo, la ubicación del punto de interés para el manifestante, descrita en la forma dispuesta en el artículo siguiente. Tercero, el número de pertenencias a que se solicita y el nombre que se da a cada una de ellas. ¿Ya? Sí, al número de pertenencias que se solicita, o sea, puede ser más de una. Cuarto, la superficie expresada en hectáreas, que se desea comprenda la cara superior de cada pertenencia. La superficie total del grupo de pertenencias solicitadas en una manifestación no podrá exceder de 1000 hectáreas. Y quinto, en su caso, la circunstancia de hacerse en uso del derecho que otorga una concesión de exploración. En su caso, la circunstancia de hacerse en uso del derecho que otorga una concesión de exploración. Ya, el por qué, en su caso. Ya, me imagino que quizás te preguntan por qué estás solicitando eso. Y qué raro que dice exploración, debería decir explotación. Rara la cuestión. Muy bien, artículo 45. La ubicación del punto de interés de la manifestación deberá describirse indicando la provincia en que está ubicado y sus coordenadas geográficas o las UTM, con precisión de segundo, de 10 metros o de 10 metros respectivamente. Con todo, cuando la superficie total del grupo de pertenencias solicitadas en la manifestación no exceda de 100 hectáreas, la ubicación del punto de interés podrá describirse indicando sus señales más precisas y características, el nombre del predio o del asiento mineral en que se encuentra y el de la provincia en que está situado. Ya, a ver, esto me causa un poco de duda. Con todo, cuando la superficie total del grupo de pertenencias solicitadas, el grupo, ya, en la manifestación no exceda de 100 hectáreas. Ya, si no excede las 100 hectáreas, la ubicación del punto de interés podrá describirse indicando sus señales más precisas. Ya. O sea, hasta las 100 hectáreas me imagino que puedes colocarlo donde tú quieras. Y el nombre del predio o del asiento mineral en que se encuentra y el de la provincia en que está situado. Bien, artículo 46. El terreno pedido o el manifestado es el comprendido dentro de un cuadro trazado imaginariamente en el plano horizontal, cuyas diagonales se cortan en el punto medio o en el punto de interés en su caso. El terreno pedido o el manifestado es el comprendido dentro de un cuadrado trazado, en este caso habla de un cuadrado, trazado imaginariamente en el plano horizontal, cuyas diagonales se cortan en el punto medio o en el punto de interés, en su caso, y cuyo perímetro encierra exactamente la superficie pedida o la manifestada en su totalidad. Dos de los lados de este cuadrado tienen orientación UTM, norte-sur. Ya. Sin embargo, el peticionario o el manifestante podrá optar porque el terreno pedido o el manifestado sea el
comprendido en un rectángulo trazado imaginariamente en el plano horizontal, cuyas diagonales se corten en el punto medio o en el punto de interés en su caso. Para estos efectos, señalará en el pedimento o en la manifestación la longitud de sus lados y cuáles de estos tendrán la orientación UTM norte-sur. El largo y el ancho no podrán tener una relación superior de 5:1. Bien. Artículo 47. El secretario del juzgado pondrá en el pedimento o en la manifestación certificado del día y hora de su presentación al juzgado. Tomará nota en un registro numerado que llevará al efecto y dará recibo a la persona que lo hubiere presentado, si se lo pide. Artículo 48. El juez examinará el pedimento o la manifestación y, si cumple con lo dispuesto en el artículo 43, era el del pedimento, o en los artículos 44 y 45 respectivamente, ordenará su inscripción y publicación. Ya, si se entiende todo eso, me imagino que se entiende. Artículo 49. Si el pedimento o la manifestación no cumple con las disposiciones del artículo 43 o de los artículos 44 y 45, según corresponda, el juez señalará determinadamente sus efectos y ordenará que el solicitante o cualquiera de ellos, si fueren varios, los subsane dentro del plazo de 8 días, contado desde la fecha de la respectiva resolución, subsistiendo para todos los efectos legales la fecha de la presentación primitiva. Los subsane dentro del plazo de 8 días, contado desde la fecha de la respectiva resolución, subsistiendo para todos los efectos legales la fecha de la presentación primitiva. O sea, serían 8 días desde de la fecha en que tú presentas. O sea, te lo leen al tiro. Me cabe la duda. O será desde el día en que el juez te entrega, o sea, te dice que está malo, que está mala tu petición, que está mal redactado, que existe un error en el root, en el nombre, que sí. Bien, para todos los efectos legales la fecha de la presentación primitiva. Subsanados los efectos oportunamente, el juez procederá conforme al artículo precedente. En caso contrario, el pedimento o la manifestación se tendrá por no hecho. Con todo, si el pedimento omite indicar las coordenadas del punto medio de la concesión de exploración pedida, o si la manifestación omite indicar las coordenadas del punto de interés o sus señales más precisas y características, en su caso el juez ordenará sin más trámite tener por no hecha la respectiva presentación. Ya, o sea, es excluyente el no realizar ese cálculo o ese trámite o ese trabajo de determinar dónde vas a colocar tu punto medio, o si es que eso no tengo la duda todavía. Si es que el punto medio, como dice su nombre, tiene que estar en el medio. Y si por ejemplo tienes varias concesiones de exploración, ¿dónde vas a poner el punto medio? En el medio de cada concesión. Y si tu concesión tiene forma de, no sé, L, me vas a dudar, me gustaría resolverla. Lo mismo con la manifestación. Bien, el error o la imprecisión en que se incurra al indicar las coordenadas del punto medio de interés o de interés no será subsanable en caso alguno. Bien, artículo 50. El secretario dará copia autorizada del pedimento o la manifestación del certificado del día y hora de su presentación al juzgado y de la resolución que ordena su inscripción y publicación. En el caso del inciso primero del artículo anterior, la copia incluirá además el decreto que ordena subsanar defectos y el escrito en que se haya cumplido con lo ordenado. Bien. Artículo 51. Se pagará por una sola vez por cada pedimento y cada manifestación una tasa a beneficio fiscal expresada en centésimos de unidad tributaria mensual. El monto de la tasa por cada hectárea completa pedida en concesión de exploración será medio centésimo si la superficie total pedida no excede de 300 hectáreas. Medio centésimo. Ya. 2 centésimos si esa superficie excede de 300 y no sobrepasa las 1500 hectáreas. Ya. 3 centésimos si dicha
superficie excede de 1.500 y no sobrepasa las 3.000 hectáreas, y 4 centésimos si esa superficie excede de las 3.000 hectáreas. A ver, el monto de la tasa por cada hectárea completa. Ya. O sea, por cada hectárea tú vas a pagar lo que te indica: medio centésimo, 3 centésimos, 2 centésimos, 3 centésimos y 4 centésimos. ¿Ya? Eso para la concesión de exploración. Ya, para la concesión de explotación me indica, primero, 1 centésimo completo si la superficie total manifestada no excede de 100 hectáreas. 2 centésimos si esa superficie excede de 100 y no sobrepasa 300 hectáreas. 4 centésimos si dicha superficie excede de 300 y no sobrepasa las 600 hectáreas. Y 5 centésimos por hectárea si la superficie excede de las 600 hectáreas. La tasa deberá ser pagada dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la presentación del pedimento o la fecha de la presentación de la manifestación en el juzgado. O sea, tú presentas tu pedimento o tu manifestación y tienes alrededor de un mes, porque un mes puede tener 30 días o 31 días o 28 días para pagar. Su pago podrá hacerse en cualquier banco o institución autorizados para recaudar tributos. El comprobante respectivo indicará además el juzgado, el rol del expediente y el nombre de la concesión o concesiones. Artículo 52. La inscripción del pedimento o de la manifestación podrá ser requerida por cualquiera persona y consistirá, la inscripción del pedimento o de la manifestación podrá ser requerida por cualquiera persona. O sea, cualquier persona puede solicitar la información de tu pedimento. Y consistirá en la transcripción íntegra de la copia a que se refiere el artículo 50. ¿El artículo 50 a qué se refería? Tengo mala memoria. El secretario dará la copia autorizada. Esa copia. Del artículo 50 en el registro de descubrimientos del conservador de minas respectivo. La publicación se hará por una sola vez y comprenderá copia íntegra de la inscripción. La inscripción y la publicación deberán hacerse dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de la resolución que las ordena. Artículo 53. Desde el momento de la inscripción del pedimento, su titular podrá efectuar todos los trabajos necesarios para constituir la concesión de exploración. Desde el momento de la inscripción de la manifestación, su titular podrá efectuar todos los trabajos necesarios para reconocer la mina y para constituir la pertenencia. Desde el momento de la inscripción de la manifestación, desde ese momento, pero de la manifestación, su titular podrá efectuar todos los trabajos necesarios para reconocer la mina y para constituir la pertenencia. Si con motivo de esos trabajos necesita arrancar sustancias concesibles, se hará dueño de ellas. Si se ponen obstáculos por el dueño del predio superficial o por cualquiera otra persona para que el peticionario o el manifestante realicen los trabajos referidos, deberá el juez autorizar el auxilio de la fuerza pública, siempre que exista informe favorable del servicio. ¡Wow! Con todo, el juez no autorizará el auxilio de la fuerza pública para realizar trabajos de reconocimiento de la mina en concesión minera ajena. Bien, sí, eso es obvio. Respecto de cuya existencia el servicio deberá dejar constancia en el informe. Artículo 54. El pedimento y la manifestación inscritos constituyen derechos reales inmuebles, transferibles y transmisibles de acuerdo con las normas aplicables a los demás bienes raíces. Esto es muy similar al artículo primero, que dice algo muy similar. Párrafo segundo. Estamos en el párrafo primero, ahora pasamos al párrafo segundo, de los trámites posteriores al pedimento. Artículo 55. Dentro del plazo de 90 días, contados desde la fecha de la resolución que ordena inscribir y publicar el pedimento, el peticionario o cualquiera de ellos, cuando fueren varios, deberá presentarse en el expediente respectivo a solicitar
a solicitar que se dicte la sentencia constitutiva de la concesión de exploración. En la solicitud se podrá abarcar todo o parte del terreno pedido, pero en ningún caso terrenos situados fuera de este. En la constitución de la concesión minera. La solicitud deberá además indicar las coordenadas UTM de los vértices de la cara superior de la concesión, relacionando a lo menos uno de ellos en rumbo y distancia con el punto medio señalado en el pedimento. Se acompañará a la solicitud comprobante, primero, comprobante de haberse pagado la tasa de pedimento. Segundo, comprobante de haberse pagado la patente proporcional establecida en el artículo 144. Ya, nos falta leer el artículo 144. Tercero, copia autorizada de la inscripción del pedimento. Copia autorizada de la inscripción, ya. Cuarto, ejemplar del boletín oficial de minería en que se haya publicado esa inscripción. Y quinto, un plano en el que se señale la configuración de la concesión, las coordenadas de sus vértices y la relación en rumbo y distancia del mismo vértice, ligado en solicitud con el punto medio. Las escalas y demás características de los planos serán determinadas por el reglamento. Artículo 56. Buena Sancita. Venga para acá. Venga para acá, Sancita. Venga para acá. Venga para acá. Ya. Artículo 56. El juez examinará la solicitud y los antecedentes acompañados y, encontrando ambos conforme, ordenará la remisión del expediente al servicio para su informe. A ver, el juez examinará la solicitud y los antecedentes acompañados y, encontrando ambos conforme, ordenará la remisión del expediente al servicio para su informe. Ya. Si de este examen aparece que ha dejado de cumplirse cualquiera de los requisitos cuya omisión acarrea la caducidad de los derechos emanados del pedimento, el juez desechará de plano la solicitud y ordenará se cancele la inscripción de aquel oficiando al efecto. Si nota, en cambio, omisiones o defectos susceptibles de ser subsanados, el juez los señalará determinadamente y ordenará que se corrijan dentro del plazo de 8 días contados desde la fecha del decreto que lo disponga. Corregidos oportunamente, procederá conforme al inciso primero; en el caso contrario, procederá conforme al inciso segundo. Ya, oye, sale. Oye. El inciso segundo. Artículo 57. El servicio informará acerca de los aspectos técnicos relacionados con la solicitud y el plano, acompañado a esta. Lo leí bastante mal. Artículo 47. El servicio informará acerca de los aspectos técnicos relacionados con la solicitud y el plano acompañado a esta, y en especial si se ajustan a la ley la forma, dimensiones y orientación de la cara superficial de la concesión solicitada, y si ésta queda comprendida dentro del terreno pedido. El servicio tendrá el plazo de 60 días contados desde la recepción del expediente para emitir el informe a que se refiere el inciso anterior. Si el informe es favorable, el juez dictará sentencia declarando constituida la concesión de exploración. Si, por el contrario, el informe contiene observaciones, el juez ordenará ponerlo en conocimiento del solicitante. Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la resolución respectiva, éste deberá conformar la solicitud, el plano o ambos a las observaciones del servicio, o bien objetar fundadamente dichas observaciones. Transcurridos el plazo indicado en el inciso anterior, el juez dictará sentencia, para lo cual dispondrá de 60 días, so pena de incurrir en falta o abuso. Si el juez
no lo hace, dentro de los 15 días siguientes, el solicitante deberá pedir a la Corte de Apelaciones que sancione dicha falta o abuso y fije al juez un breve plazo para dictarla. Si el solicitante no cumple con esta obligación, caducará su derecho y cualquiera persona podrá pedir se ordene la cancelación de la o las correspondientes inscripciones. O sea, hay que estar vivo al ojo al charqui. Bien. Artículo 58. Wow, tiene 3 párrafos este título. Artículo 58. La sentencia constitutiva de la concesión de exploración no afecta los derechos emanados de una concesión de exploración o de una pertenencia que hayan estado constituidas a la fecha del pedimento que dio origen a la sentencia. A ver. Esto no lo entiendo bastante bien. La sentencia constitutiva de la concesión de exploración no afecta los derechos emanados de una concesión de exploración o de una pertenencia que hayan estado constituidos a la fecha del pedimento que dio origen a la sentencia. Tampoco afectará los derechos emanados de una concesión de exploración o de una pertenencia, aunque estuvieran en trámite a la fecha de la sentencia, si la presentación del pedimento o de la manifestación respectivos ha sido anterior a la del pedimento que dio origen a la sentencia. Ya. Párrafo tercero. Sale de ahí. Sale de ahí. Va a llenar la cama de pelo. Ya. Bueno, tuve que echar la gatita porque me viene la pieza llena de pelo. Pero la quiero mucho. Ya, párrafo tercero. De los trámites posteriores a la manifestación. Artículo de los trámites posteriores a la manifestación. Ahora habla de la manifestación. Artículo 59. Dentro del plazo que medie entre los 200 y los 220 días contados desde la fecha de la presentación de la manifestación al juzgado, el manifestante o cualquiera de ellos, cuando fueren varios, deberá solicitar en el mismo expediente la mensura de su pertenencia o pertenencias. La solicitud podrá abarcar todo o parte del terreno manifestado, pero en ningún caso terrenos situados fuera de este. Para ver quién. 20 días contados desde la fecha de la presentación de la manifestación al juzgado. El manifestante o cualquiera de ellos, cuando fueren varios, deberá solicitar en el mismo expediente la mensura. Deberá solicitar la mensura de su pertenencia. Ya. Ellos deben solicitarla. Ya. La solicitud deberá además indicar las coordenadas UTM de cada uno de los vértices del perímetro de la cara superior de la pertenencia o grupo de pertenencias, relacionando uno de ellos en rumbo y distancia con el punto de interés señalado en la manifestación. Ya. Deberá asimismo designar al ingeniero o perito que practicará la mensura e indicar el largo y ancho de la pertenencia o de cada una de ellas, el nombre de las pertenencias conocidas que existen en la vecindad y en lo posible el nombre de sus dueños. Ya. Se acompañará a la solicitud, primero, comprobante de haberse pagado la tasa de manifestación. Segundo, comprobante de haberse pagado la patente proporcional establecida en el artículo 144. Tercero, copia autorizada de la inscripción de la manifestación. Cuarto, ejemplar del boletín oficial de minería en que se haya publicado esa inscripción. Y quinto, plano en el que se señalen la configuración de la pertenencia o grupo de pertenencias, las coordenadas de cada uno de los vértices del perímetro y la relación en rumbo y distancia del mismo vértice ligado en la solicitud, con el punto de interés indicado en la manifestación. El secretario deberá otorgar recibo de estos escritos, de este escrito, si el interesado lo pide. Depende de ti si es que lo solicitas. Artículo 60. El juez examinará la solicitud de mensura, ¿ya?, y los antecedentes acompañados, y, encontrando ambos conforme, mandará publicarla. En la misma resolución
dejará testimonio de la fecha en que se haya presentado o se tenga por presentada la manifestación. Si de ese examen aparece que ha dejado de cumplirse cualquiera de los requisitos cuya omisión o retardo acarrea la caducidad de los derechos emanados de la manifestación, el juez desechará de plano la solicitud y ordenará se cancele la inscripción de aquella, oficiando al efecto. ¿Qué significa eso? Oficiar. Busquémoslo. Oficiando al efecto. Veamos qué significa oficiando al efecto. Oficiar. Significado: celebrar o presidir una ceremonia o oficio religioso, especialmente decir misa. Comunicar algo oficialmente y por escrito. Ah, ya, eso es oficial, comunicar. Entonces le tiene que comunicar. Oye, ¿qué pasó? Ahí está. Oficiando al efecto. Si notare, en cambio, omisiones o defectos susceptibles de ser subsanados, el juez los señalará determinadamente y ordenará que se corrijan dentro del plazo de 8 días, contado desde la fecha del decreto que lo disponga. Corregidos oportunamente, procederá conforme al inciso primero. En caso contrario, procederá conforme al inciso segundo. Para efectuar la publicación, el secretario dará copia autorizada de la solicitud y de la resolución que dispone publicarla. En el caso del inciso anterior, la copia incluirá además el decreto que ordena subsanar las omisiones o defectos y la presentación en que se haya cumplido con lo ordenado. La publicación comprenderá íntegramente dicha copia y se hará por una sola vez dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de la resolución que la ordenó. Sección primera de las disposiciones a la solicitud de mensura. Ya, yo creo que dejaré este podcast hasta aquí. Continuaré con la sección primera en el siguiente podcast. Esta tiene una nota, wow, incluso nombra una ley. Oye, aquí hay más leyes. Más leyes. Wow. Esto se ve más o menos interesante, se está poniendo más o menos interesante ya. Bueno, a ver, ¿dónde había quedado? Acá, sección primera. Bien, entonces, como siempre digo, o sea, no siempre, en realidad este es como el tercer podcast que hago. Probablemente nadie lo escuche en estos momentos, pero espero que alguien lo escuche y les sea de utilidad a futuro. Y también que me sea de utilidad para mí, porque mientras leo voy estudiando, voy viendo cosas y conociendo cosas que antes no conocía. Bien, espero no haberte aburrido tanto. Si bien esto es bastante aburrido, es cierto, es bastante aburrido, pero creo que es necesario. Es necesario para una persona que estudia minería o que está relacionado con el mundo de la minería, muy relacionado quizás. Es bastante necesario comprender, entender y leer, o bien no leer, quizás ocupar este podcast como lectura, como audio lectura sobre la minería. Bien, no te quito más de tu tiempo, nos vemos, espero encontrarnos en el próximo podcast. Nos vemos, chao.